Hoy en RD al Descubierto nos hemos propuesto descubrir con ustedes esas mujeres que de una manera u otra han influido en nuestra historia a pesar de ser las grandes ignoradas. Para esto hemos invitado al poeta, escritor, historiador y militar José Miguel Soto Jiménez. Bienvenido. Bueno, un verdadero placer encontrarme aquí en este programa. Y no lo digo como cumplido, lo digo de verdad. Y por muchas razones. Primero, la motivación que has esbozado en cuanto al Día de la Mujer, esa celebración. Yo soy lo que piensa que todos los días deben ser el Día de la Mujer, ese ser maravilloso como hermana, como madre, como esposa y como amiga, que es otra cosa también que está discriminada en el papel de la mujer, amiga solidaria y muchas veces militante. Y otra de las razones por que me encuentro aquí es una razón muy personal. Y te la voy a decir, aunque yo sé que a ti no te gustan mucho esas menciones, pero tú eres hija de José Francisco Peña Gómez, un amigo entrañable. Y digo que sigue siendo mi amigo porque creo que la muerte no releva a los hombres del compromiso de la amistad. Y entonces, en esa tesitura estoy muy contento de estar aquí por esa razón, entre otras. Y me consta que usted se la jugó. Yo era muy pequeña, pero yo recuerdo perfectamente el papel que usted jugó en el año 1994, que sé que no debe haber sido fácil. Bueno, pero lo más importante es eso. Lo más importante es la amistad. La amistad y la confianza que siempre me brindó ese entrañable amigo. Y te voy a decir algo ya, un agregado. Pienso que el doctor Peña Gómez, a despecho de sus orígenes, porque orígenes de diferentes países tenemos todas las familias dominicanas, pero nadie ejerció, y eso es lo importante, la dominicanidad como la ejerció él. Y enfocarnos hacia allá, hacia esos parámetros, quiere decir que también defendió como nadie, a veces poniendo en peligro su propia vida, lo que nosotros llamamos los intereses nacionales. Y entre esos intereses nacionales están los parámetros mismos de la dominicanidad. Nunca se me olvida cuando el doctor Peña Gómez se fue a inscribir en el PRD, ¿verdad? Lo que él dijo que era maestro y poeta, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, se circunscribió su vida en ese sentido, en ese servicio hasta el último momento de la dominicanidad, en ese sentido. Entonces, esa es una de las razones por las que estoy aquí, no solo por la que estoy aquí, sino además de que me siento bien al estar aquí. Pero, además, entonces tenemos el tema. El tema es un tema apasionante. En tu introducción me encantó una cifra que tú das sobre la atención de los historiadores. Sí, o sea, yo me quedé fría, yo no lo podía creer. Pero debo dispensar. Ajá. Ni una disculpa ni una dispensa. Pero déjame decirte que esas menciones tienen que ver mucho con lo que fue la mujer en la historia dominicana, que fue reprimida por el famoso machismo castellano, el machismo de letos mediterráneos, que todavía sobreviven esas sociedades de letos mediterráneos, y además de lo que fue la mujer. Y precisamente ahí está la importancia del tema, en saber las cosas que no se saben, circunscribiendo a la mujer en ese espacio tan limitado del siglo XIX, a principios del siglo XX, y además en la época de la colonia y otros procesos como tú llamaste, otras épocas como tú llamaste. Entonces, debo decirte que muchos políticos hablan de la riqueza de la isla de Santo Domingo y de la nación dominicana. Y yo pienso que en todas las épocas la riqueza es relativa. Yo creo que la verdadera riqueza del dominicano, demostrado a través de su historia, es el heroísmo de sus mujeres y el heroísmo de sus hombres. Esa es nuestra verdadera riqueza, ¿verdad? Y te digo que al dominicano no le ha dado nada nunca nadie. Todo lo que tenemos, malo o bueno, ha sido a sangre y fuego. Ha sido producto del dominicano. Naturalmente que el dominicano se cuida,
siempre de un viejo adagio campesino que dice que hay que cuidarse para que lo dejen llegar a buey, para que no lo maten chiquito. Y en ese alternar se pierde muchas veces el propio valor que tiene el dominicano en sus propios procesos. Yo diría que tal vez cuando empecé a investigar para esta entrevista, que tengo que admitir, señores, que a mí me dio vergüenza ajena porque yo trabajo precisamente temas de mujeres en mi partido. Y tengo que decir con tristeza que sabía muy poco acerca de nuestras lideresas. Pero de la época que yo menos información conseguí, yo creo que de la precolombina, de los taínos, ahí yo no me encontré a Anacaona. ¿Hubo más mujeres aguerridas en esa época? Pero claro que sí. Déjame decirte una cosa, que hubo cacicazgos de los 5 que nos enseñaron a nosotros, por lo menos cuando yo era un muchacho que hiciste, que había uno que era un matriarcado, no solamente Jaragua, que era el reino de Anacaona, el cacicazgo de Anacaona, era Higüey, ese matriarcado. Y déjame decirte que la primera figura heroica femenina, realmente mártir, héroe y mártir, fue Guatiguaná. Guatiguaná, la cacica de Higüey. Y entonces, la prueba mayor es que fue sacrificada brutalmente. Primero fue torturada y luego ahorcada en presencia de toda su comunidad por la resistencia que hizo el cacicazgo de Higüey a la conquista española. Liderazgo que iba a retomar después Cayacoa, su hijo o su descendiente. Y después, para mí, el más grande ejemplo del heroísmo precolombino, taíno, no taíno, porque era de ascendencia realmente caribe, que hubo en el país. Sí, porque también hay una confusión en eso. A nosotros nos enseñaron en el colegio que todos los que estaban aquí eran taínos. No. Y no es así, aquí había Caribe, por ejemplo. Y realmente se puede decir, para usar palabras llanas, que los taínos fueron los primeros que llegaron en esas olas migratorias. Esas olas migratorias parten de la desembocadura del río Orinoco en Venezuela y vinieron de salto en salto por las islas en canoa hasta el centro del archipiélago, que es la isla de Santo Domingo. Y entonces lo que pasó aquí, para que se comprenda mejor, fue lo que algunos estudiosos llaman aculturización. O sea, cuando ellos llegaron aquí, ya había una tercera ola en esa migración que también venía de América del Sur, del Amazonas, que fueron los caribes, que era un pueblo fundamentalmente guerrero. Muy guerrero y arisco. Y entonces... O sea, que no era tan pacífico tampoco. Los pacíficos eran los taínos. Ahí están, los taínos tenían grandes luces desde el punto de vista social, de la organización social, pero era un pueblo manso. Pero los caribes no, eran conquistadores, aunque eran una etnia mucho menor en número, pero fueron conquistando todo el archipiélago caribeño hasta llegar a Santo Domingo. No llegaron a Cuba realmente, nunca llegaron a Cuba, ni como se ha dicho que llegaron a la península de la Florida en ese mismo recorrido, que sí lo habían logrado, los taínos. Por eso, esa ausencia de la presencia caribe en ese proceso de aculturización, que es un intercambio, o sea, tú me das esas luces sociales que tenían los taínos y yo te doy, no es precisamente así, estoy hablando para tratar de ver el proceso de aculturización, y tú me das esos atributos guerreros. Como es natural, el centro de operaciones de los Caribes fue Puerto Rico, ¿verdad? Y Puerto Rico, Borinquen, entonces pasaron ahí a la isla, a conquistar la isla poco a poco. Fíjate una cosa en cuanto a la mujer. Yo te dije lo de Guatiguaná, pero estamos hablando de una época anterior, la prehistoria, vamos a llamarle. Fíjate que el gran caudillo caribe, que fue Caunabo, ¿verdad? Entonces conquistó toda la isla en ese proceso. Solamente hubo dos cacicazgos que no conquistó con la lanza, con la pica. Uno fue Jaragua, que era el más grande, uno de los más grandes, que llegaba hasta los extremos allá de lo que hoy es Haití. Entonces, ese cacicazgo lo conquistó no con la lanza,
sino con un matrimonio político, a la luz de los matrimonios políticos de las monarquías europeas. Un matrimonio se casó con Anacaona, que era una gran soberana, y entonces el otro cacicazgo que no conquistó fue Marién, pero lo sometió, que era el cacicazgo de Coacanagarix, lo sometió a tributo. O sea, esa es la situación, realmente cuando llegaron los españoles. Pero hay que destacar a Guatiganaguá, porque de Guatiganaguá y de su pueblo, y de ese liderazgo histórico de Guatiganaguá, martirizada por los españoles en la conquista, nació el más grande de los héroes aborígenes, que no es Enriquillo, que es Cotubanamá. Cotubanamá, que sometió una guerra de varios años de resistencia a los españoles y donde se ensayó la conquista ahí en Higüey de todo el continente, precisamente en la gobernación del padre de la ciudad de Santo Domingo, del Santo Domingo de esa época, que fue Nicolás de Obando. Entonces yo después de ahí viene entonces, como tú señalaste, Anacaona, la gran reina de Jaragua, viuda entonces de Caonabo. Que también murió asesinada. Sí, pero no murió asesinada prácticamente. Ella era la reina cuando la matanza de Jaragua. ¿Y por qué se hizo la matanza de Jaragua? No porque ella fuera enemiga de los españoles. Había sido en otros casos muy cooperativa con los españoles en otras épocas, sobre todo cuando el almirante estaba aún con vida, sino que le dio asilo al Roldán. Roldán era un rebelde español, ¿verdad?, que dio mucha brega en esta isla. Por eso que nosotros tenemos ese discurrir de conflicto permanente entre nosotros. Como dice Federico Enrique Graterol, tenemos la guerra civil en el corazón porque parece que luchan en nuestra sangre los blancos, los negros y los indígenas. Entonces, ella le dio eso. Y entonces Obando, que vino con un proyecto colonizador, recuerda que habían pasado 10 años del descubrimiento cuando llegó Obando. Él vino a ponerle fin a la resistencia de Higüey y entonces a someter a Jaragua, y así lo hizo. ¿Cómo terminó Anacaona? Interesante. Hicieron la matanza, la hicieron preso y la ejecutaron en lo que hoy es el Parque Colón, ahí que era la Plaza Mayor frente al Palacio de Borguelá. Y entonces cuando la ahorcaron, Anacaona, sus últimas palabras, interesante lo que te voy a decir, dijo, "Iji allá bombé", que quiere decir, muero libre, mas no esclava. Y fíjate un detalle interesante, no lo dijo en la lengua taína, sino que lo dijo en la lengua de su marido muerto, que era caribe. Que había una diferencia en cuanto al uso de la lengua, en cuanto entre taínos y caribe. Bueno, en toda la colonia vamos a tener la imagen de la mujer. En todo ese proceso de la colonia, no de la conquista, de la colonia, vamos a tener la imagen de la mujer castellana. Y la mujer castellana tiene sus atributos en cuanto a sus posiciones políticamente comprometidas. Desde esa época, y cuando hablo de esa época estoy hablando de la dominación del reino de Fernando VII y Napoleón y la revolución contra los franceses, siempre tuvo una postura muy, como yo dije ahorita, muy de letos mediterráneos. Pero debo decirte, para llegar donde queremos llegar. Exactamente. Bueno, el caso de la invasión de Toussaint Louverture. ¿Ves? Y hubo mujeres tan remoto, dominicanas ahí. No, pero no solamente eso, que Toussaint, en un Te Deum que se hizo en la catedral, ¿verdad? La mujer dominicana siempre muy fervorosa, muy a la iglesia, pero sin ser beata. Entonces vio a esa mujer que le llamó mucho la atención y la piropió. ¿Quién era? No tenemos el nombre, la piropió. Pero ella, de forma airada, le dijo, usted tiene que aprender a respetar las dominicanas. A Toussaint Louverture, ¿verdad? Ay. Con todo
esa aureola. Pero ella tenía unos pantalones bien puestos. Sí, aunque la expresión se escuche machista, sí, tenía la falda bien puesta. Bueno, de eso queremos hablar precisamente. Entonces, eso es un antecedente que hay que tomar en cuenta. Muy coloquial, pero hay que tomarlo en cuenta. Bueno, pero en la invasión haitiana, en la invasión de Boyer, en el 1822, apenas 3 meses después porque fue el suceso pasó el 29 de mayo, del 22. ¿Verdad? O sea que tenía aquí poco tiempo la ocupación haitiana. Entonces se produjo en las afueras de la ciudad un crimen horrendo, que la gente lo ha olvidado. Ese crimen fue el asesinato de las vírgenes de Galindo, ¿verdad? 3 niñas, porque tenían 17, 16, que fueron violadas y asesinadas y descuartizadas, fueron degolladas y descuartizadas por un grupo de soldados haitianos. Por la soldadesca. De la soldadesca, ¿verdad? Entonces, para que tú veas lo que es la sociedad dominicana, eso produjo, acabando la convención de la dominación haitiana, un estupor y una movilización en la sociedad de la época, que déjame decirte, la gente, estamos hablando apenas de una ciudad que está en discusión, pero tenía 3 millones de habitantes, 3.000 habitantes o 2.000 habitantes, eso está en discusión, la ciudad de Santo Domingo. Y déjame decirte que Boyer se vio en la obligación de instruir un proceso que hizo una argucia política interesante. Y esa argucia política fue que instrumentalizó 3 soldados haitianos. Pero esos 3 soldados haitianos, como ellos habían impuesto el servicio militar obligatorio, se lo pegó, no así, con los nombres, por los nombres, a 3, al parecer, dominicanos, ¿verdad? Para que se quedaron sin justicia las hermanas. Se quedaron sin justicia, pero también mataron al papá, porque el papá llegó en el momento que estaba ocurriendo el hecho y lo mataron. Entonces, yo creo que ese es el mejor antecedente de la violencia, esa violencia familiar y misógena contra la mujer. Ese es el primer ejemplo. Ahí tú ves reflejada por esa causalidad del número 3 en la historia dominicana, las 3 vírgenes de Galindo y las 3 hermanas Mirabal, muchos años después. Bueno, pero entonces tenemos el proceso de la independencia y aquí... Las madres de la patria, porque a mí siempre me ha chocado mucho que lo que se habla es de que María Trinidad Sánchez, Manuela Díaz hicieron la bandera. Sí. Pero, sorpresa, sí, esa no fue su única labor. No, pero además es lo que me iba a referir. Hay que saber lo que era la mujer en la sociedad, por eso he hablado de la dispensa de los historiadores, lo que era la mujer dominicana en la sociedad de esa época, ¿verdad? Era una mujer confinada por ese machismo mediterráneo, por ese machismo español, era confinada al gineceo, como los griegos, a hacer y criar muchachos, y además... Gallina ponedora. No, y además a criar gallinas, valga la comparación, y a los quehaceres del hogar. Esa es la mujer dominicana, y sus salidas mínimas eran ir a la iglesia. Hay que reparar que la mujer no alcanza la plenitud de sus derechos políticos, y a eso voy, hasta la década del 40. En la época de Trujillo. En la época, no, pero también por una circunstancia interesante, que es una mujer que se menciona poco. Una señora, y está discriminada políticamente, yo digo con razón, porque era hermana de un sicario de la dictadura que se llamaba Félix W. Bernardino, el vaquero del Pintao. Y entonces doña Minerva tenía un cargo diplomático en la era de Trujillo, siempre vivió en Nueva York. Pero lo aprovechó. Sí, era íntima amiga de Eleanor Roosevelt y se vio muy involucrada en toda la lucha de la adquisición de los derechos de la mujer en los Estados Unidos. Y por default, entonces, eso influyó enormemente en la República Dominicana y ella fue, sobre todo, una de las pioneras para que la mujer adquiriera el derecho al voto. Pero entonces ahí venimos a la famosa lista de mujeres de la independencia, que yo quiero reponer, que eran, eso que se ha dicho,
también discriminativo que ellas fue que escogieron la bandera. No, no, no. Eran mujeres políticamente comprometidas con la revolución febrerista, pero tan comprometidas que en medio de una dictadura que fue la dictadura de Boyer, una dictadura férrea, en medio de esa dictadura esas mujeres estaban dispuestas a darlo todo por su líder. Y el líder de esas mujeres se llamaba Juan Pablo Duarte. Después del golpe de Estado del 9 de junio y después del contragolpe del 9 de julio, a Duarte lo van a fusilar en la fortaleza Osama, el gobierno de Santana, que lo salvó un judío que fue el financiero de la independencia, que se llamó Abraham Cohen. Y entonces, estando él preso en la fortaleza Osama, en la torre del homenaje, fueron sus amigos, sus acólitos, sus seguidores, y Duarte, con muy buen juicio, le dijo, ¿pero qué hacen ustedes aquí? Ustedes no saben que lo pueden fusilar también. Dice, no, 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 que nosotros venimos a morirnos contigo. Esa era la posición de ese grupo de mujeres también. De ese grupo de mujeres. Que yo estuve leyendo que ellas transportaban los panfletos, transportaban no, armas, transportaban balas, o sea, se la jugaron. Mira, tenemos el caso singularísimo de Chepita Pérez. Chepita Pérez, que era familiar de uno de los trinitarios, de Juan Isidro Pérez, era una mujer que se sabe que además de su compromiso político, ella tenía un claro concepto del liderazgo comunitario, muy conocida en las barriadas populares, ¿verdad? Y entonces, Chepita Pérez, en la casa de Chepita era que se reunían los cabezas calientes de la... Bueno, y entonces... el caso ese, qué bueno que tú mencionas, el caso de la bandera, María Trinidad Sánchez. María Trinidad Sánchez no era simplemente una costurera. No, que a eso que la reduce la historia. También deben concebir lo que es realmente. Lo único que se hacía era lo que se hizo, nuestra primera bandera, con muy buen juicio, en el ideograma de Juan Pablo Duarte, era colocarle la cruz a la bandera. ¿A qué bandera? La bandera haitiana. La cruz blanca en sentido de redención. Y usted ve todos los textos y le pusieron la cruz a la bandera. Porque la gente se cree que entonces era bueno. Pero María Trinidad Sánchez, fusilada en el primer aniversario de la independencia nacional, acusada de subversión, junto con Narciso Sánchez, familia también de Francisco del Rosario, y además con Nicolás de Bari, que fue el tambor que subió la primera bandera. La fusilaron. Gesto interesante que muestra la hidalguía de la mujer dominicana, que en el momento que va a ser fusilada, dice que le amarren la falda para cuando caiga no se le vean sus desnudeces, ¿verdad? Oiga la preocupación de esa mujer. Otro mito, que no era... La gente hablan de María Trinidad Sánchez y se cree que están hablando de una mujer vieja. Es una mujer bastante joven, era bastante joven, ¿me entiendes?